Bienvenidos a esta expedición especial de Club de Prensa desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Es un programa que realiza NTN 24 con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS por sus siglas en inglés, con el apoyo del diario El País de Madrid. Y vamos a hablar hoy sobre el viaje del Papa Francisco a Cuba, que tendrá lugar entre el sábado 19 de septiembre y el martes 22. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, Silvia Ayuso, corresponsal del País de Madrid en Washington. Bienvenida a esta mesa como siempre. Un placer como siempre. Carl Mitcham, responsable del área de América Latina o de las Américas del CSIS, bienvenido también. Muchas gracias. Tomás Bilbao, director ejecutivo del Cuba Study Group, bienvenido a este programa. Gracias por tenerme. Y Luis Miralda, consultor político, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Silvia, hablábamos de la visita del Papa a Cuba, una visita histórica, es la tercera vez que un Papa va a ese país. Estuvo en 1998 Juan Pablo II, posteriormente Benedicto XVI y ahora llega el Papa Francisco. Va a aterrizar en Cuba el sábado 19 en la tarde y después visitará, por supuesto, al presidente del Consejo de Estado, a Raúl Castro, pero sostendrá encuentros con los jóvenes y demás hasta el lunes 21, cuando saldrá a la ciudad de Holguín, en donde tendrá, por supuesto, algunas ceremonias religiosas, y el martes 22 dará una misa en la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, hasta que más adelante tomará un avión para aterrizar aquí en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Usted fue corresponsal en La Habana varios años. ¿Cuál cree usted que es el principal efecto que va a tener esta visita del Papa? La visita viene un momento, una visita del Papa siempre tiene un efecto especial en materia, como hemos visto, de liberación de presos, la isla se abre, está la frase mítica cuando Juan Pablo II en el 98 visitó que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Siempre se ha esperado, siempre se ha recibido a un Papa con una gran esperanza. En esta ocasión creo que es más aún porque el Papa llega, como tú mismo has dicho, va de Cuba a Estados Unidos, llega en el momento histórico en que se está consolidando, está afianzándose el proceso de normalización de relaciones iniciado hace menos de un año y por mediación especial del Papa. El Papa ha tenido un papel muy importante en todo este proceso. Entonces, creo, la misma Iglesia Católica lo ha dicho en estos días previos, que se recibe al Papa con una especial esperanza en esta ocasión. Se espera mucho en materia de que pueda afianzar el proceso, que le dé una validación extra, ya la ha dado, pero que lo dé con su presencia, que se reúna con los jefes de Cuba, que luego vaya a ver a los líderes de Estados Unidos. Yo creo que tiene un significado muy, muy grande en esta ocasión. ¿Cuál puede ser el principal efecto de esta visita del Papa? Por lo menos como se ve desde aquí, yo creo que ayuda a solidificar la normalización entre Estados Unidos y Cuba. El Papa jugó un rol muy importante en ese proceso. Le dio un marco espiritual a un proceso que yo creo que necesitaba un tipo de medio ambiente de reconciliación. Creo que eso va a ser muy importante en este proceso yendo hacia adelante. Pero en cuanto a realmente también ayudar que a muchos que estaban ya en un proceso, diría, de evolución en cuanto a normalización, les ayudó a volver más o menos a la mesa en cuanto a considerar nuevas maneras de seguir esta política yendo hacia adelante. Creo que también realmente lo que hace es que divide la oposición en cuanto al tema aquí y hace que sea mucho más chica y creo que dentro de lo que está pasando aquí, las campañas presidenciales y la minoría muy ruidosa que todavía existe dentro del Partido Republicano, que está en contra de esta situación, creo que hace que ellos se vean como si son una excepción muy pequeña y que realmente hay una masa crítica que está interesada en reforma de esta relación. ¿Qué espera usted, Tomás, de la visita del Papa a Cuba? Creo que la visita del Papa ayuda, y Carl estuvo muy acertado en usar la palabra reconciliación, también abre la vía para facilitar ese proceso de reconciliación entre el exilio, los cubanoamericanos radicados fuera del país y los que están adentro, ¿no? Así que creo que va a ser un empuje muy grande para el proceso de normalización, no solo entre Estados Unidos y Cuba, sino un proceso de normalización entre los cubanos. El Papa Juan Pablo, como dijo Silvia, dijo que Cuba tenía que abrirse al mundo y el mundo a Cuba.
Ahora estamos viendo que 500.000 de cubanos americanos están viajando todos los años a la isla y creo que el Papa puede ayudar a que ese proceso tenga un efecto multiplicador, ¿no? Creo que lo han dicho todo, pero quiero recalcar el punto de que la reconciliación en particular con los cubanoamericanos es muy importante, ¿no? Hay varias personalidades importantes que con las visitas pasadas lograron poder iniciar ese proceso interno de poder aceptar una vía nueva en cuanto a la relación entre Estados Unidos y Cuba, y eso ha ido consolidándose. Creo que esto permite que coja aún más fuerza y que también muestre, como lo decía Tomás, que en la oposición en el Congreso, la oposición pequeña que existe, que quiere prevenir la normalización y todavía frenar el progreso que se ha logrado, que realmente se van a ver pequeños en contraste. Tomás, Cuba es un país en donde hay un régimen de un solo partido, una dictadura desde el 1 de julio de 1959, cuando triunfó la revolución castrista. Ha habido momentos en que se ha presentado algo de apertura en ese régimen, pero después de Fidel Castro, de haber estado en el poder tantos años, Fidel Castro, ahora está su hermano Raúl. Fidel es un hombre que tiene ya 89 años. En Cuba, según datos del diario The Washington Post que usted comentaba antes de entrar acá, hay un 27% de católicos, 27% de católicos. ¿Puede haber alguna posibilidad de que el Papa logre impulsar el regreso de la democracia a Cuba, o eso es una utopía? Bueno, primero que el rol principal del Papa como líder de la Iglesia es un rol evangelizador. Entonces él va en representación de la misión que nos dejó Cristo, de convertir a personas en todos los lugares al catolicismo, a aceptar a Cristo, ¿no? Entonces creo que el papel fundamental que él va a ejercer ahí es hablarle directamente al pueblo cubano, algo que se hace difícil dado problemas de aislamiento, de comunicación y de acceso a la prensa. Entonces, mencionaste el dato de 27% de cubanos que en un poll reciente de Univision, de Fusion y Washington Post se identificaban como católicos en Cuba. Pero el 70% de los encuestados tenían una opinión positiva del catolicismo y de la Iglesia Católica en ese país. Eso quiere decir que el catolicismo tiene mucho mucho potencial dentro de Cuba. Además, la Iglesia juega un papel fundamental en la sociedad cubana más allá del proceso del simple papel religioso. Está el apoyo a ancianos, a niños, como lo hacen en otros países y en el resto de Latinoamérica, ¿no? Así que yo supongo que el empuje principal del Papa será ese mensaje sobre la salvación a través de Cristo al pueblo cubano, y más allá de dejar una iglesia católica reforzada en Cuba para que juegue un papel aún más allá de simplemente su rol evangelizador. Aquí en un artículo en Reuters recientemente decían que es como la mayor ONG en Cuba, ¿no? y que tiene todavía el seguimiento de la fuerza que tiene la Iglesia Católica es muy grande. De hecho, por eso en las primeras décadas del régimen, del gobierno de los Castro, la Iglesia fue más ninguneada que otras instituciones, y de ahí se intentó quitar poder por algo. Y los últimos años, no olvidemos que la Iglesia ha cambiado mucho, está haciendo un papel muy interesante. El papel de mediación del Papa no sale de la nada. Ya desde 2010 el cardenal Ortega, Jaime Ortega, del arzobispo de La Habana, tuvo un papel clave en el proceso de mediación a través con el gobierno español de la liberación del resto de los presos. Eran 52 de los 75 de la Primavera Negra que quedaban. Fue una negociación en la que la Iglesia fue el catalizador, y la Iglesia se ha convertido todos estos años a través de sus publicaciones, Palabra Nueva, cada vez más también en foros online, en las homilías, se ha convertido en el catalizador, en el portavoz, en el altavoz de las esperanzas, de los anhelos y de las críticas de la sociedad. El hecho de que en Cuba, un país de 11 millones de habitantes, se hubiera puesto en marcha un proceso para poner en libertad a 3.522 presos, antes de la llegada, por supuesto, del Papa Francisco, es esperanzador en el sentido de que puede haber algún tipo de apertura durante el viaje del Papa. No es este el número más alto de presos que se han liberado, pero es muy elevado. La vez pasada, en 1979, fueron puestos en libertad 3.600 personas que estaban en prisión. Creo que el efecto que puede tener su visita es importante para cosas que están pasando dentro del país. Creo que podría facilitar
quizás que gente que tenga una opinión distinta encuentre una manera de expresar eso sin que se le ponga a la cárcel o aísle. Creo que estamos en un momento especial, de todas maneras, porque Raúl es presidente, Raúl Castro es presidente, porque le queda menos tiempo como presidente por la normalización. Potencialmente esto puede tener un significado mayor, es verdad, pero los cambios que hemos visto en Cuba, y hemos visto cambios muy rápidos durante los últimos 7 meses, no sé si van a poder mantener esta velocidad. Y creo que esto es importante porque permite que esto siga, ¿no? Pero si estamos hablando sobre los mismos temas en 6 meses, de que ahora volvieron a poner los mismos presos que sacaron durante la visita al Papa a la cárcel nueva, realmente no hemos hecho, no tuvo el impacto que ojalá tuviera. ¿Ah? Así que lo que yo quiero ver es que la Iglesia Católica y que la visita al Papa cunde y que realmente se vea como algo que está creciendo y que estén jugando un rol más importante y estableciendo raíces más claras, una institucionalidad importante para poder facilitar un proceso, no solamente un proceso social y con Estados Unidos, pero también un proceso de apertura dentro del país. Es la combinación de estas cosas que realmente empieza a sentar las bases para un cambio más transformativo a nivel social. En cuanto a los presos, también hay que ver que la declaración de quienes están saliendo incluye que no van a soltar a nadie que haya cometido crímenes contra la seguridad del Estado, entonces no queda claro que haya presos políticos entre ese grupo. Con algunas excepciones humanitarias, dice el comunicado. Con algunas excepciones humanitarias. Entonces la realidad es esa, que tampoco es importante, es significativo, pero muchos de estos son delitos menores. Y aquí lo importante, no solo la fe religiosa, pero la fe en que las cosas van a mejorar, porque parte de la dinámica que ha sucedido en Cuba después del 17 de diciembre del año pasado es que la gente esperaba que las cosas cambiaran más rápido, y creo que ese mensaje de fuerza espiritual y de fe en que hay algo más poderoso, algo a lo que hay que anhelar, eso también es muy fuerte para el proceso de normalización, que quizás alguna gente estaba empezando a sentir decepción de lo lento que se mueve, pero que empiezan a sentir que sí, que las cosas van por el camino correcto. Sí, pero lento, que son 9 meses, 9 meses después de más de medio siglo, o sea, que nos parece lento, pero hace un año ninguno de nosotros estaríamos aquí sin eso. A mí no me parece lento, pero días antes a nadie se le hubiera ocurrido, y todos esperábamos algo antes de la Cumbre de las Américas, pero jamás hubiéramos, creo que yo con todos los expertos que he hablado, y creo que hasta muchos en el gobierno que no estaban dentro del pequeño yo estoy hablando específicamente de la silla, frustración, ¿no?, del pueblo cubano, que esperaba quizás que el mismo día llegaban los dólares, que llegaban los turistas, que llegaba todo lo otro. La frustración de ellos, que han estado esperando tanto tiempo y todavía tienen que esperar más. Sí, pero para nivel de estadounidense, obviamente reconocíamos que va a ser un proceso largo. Y eso es clave, porque la población cubana es una población que está envejeciendo, no solo por la falta de fertilidad o de nacimiento en Cuba, pero también por la inmigración. Entonces, los que migran tienden a ser los cubanos más jóvenes, y para una iglesia que está buscando extender sus bases, hacerlo en una población que está cada vez más envejecida y cada vez más reducida es muy difícil. Entonces yo creo que el Papa entiende, y que una de las cosas que tiene que hacer, y creo que Luis está dando a entender esto, es sembrar una semilla de esperanza en el corazón de los cubanos más jóvenes, que puedan ver un futuro, se puedan imaginar un futuro para ellos en la isla, donde puedan realizarse profesionalmente, toda la inversión que se ha hecho durante los años de educación que pueda dar fruto para que personas puedan realizar sus sueños y ser innovadores, ¿verdad? Para que la gente pueda mantener su familia, poder tener más de un hijo, todas estas cosas. Y para eso el Papa tiene que llegarle directamente al cubano joven, ¿verdad? Enamorarlo y darle esperanza de que en Cuba puede realmente tener una vida, ¿no? Y de cierta manera no es distinto a lo que tiene que hacer a nivel mundial, correcto, que es establecer esta dinámica de que la fe y la religión no tiene que ser incongruente con la modernidad. Y eso es muy importante, porque para un país como Cuba, que está en este momento de transición y que quizás puede hacer un salto, hacer una sociedad quizás moderna, y saltarse ese paso más tradicional, más religioso, es súper importante sembrar eso.
Este viaje es clave porque ustedes han mencionado varias veces el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En relaciones que se rompieron el 3 de enero de 1961, pasaron 11 presidentes por la Casa Blanca hasta que Barack Obama, el 17 de diciembre del año pasado, y simultáneamente Raúl Castro en La Habana anunciaron el inicio de conversaciones para para establecer nuevamente lazos diplomáticos entre los dos países. Posteriormente esto fue cambiando, Estados Unidos retiró de la lista de países que apoyan el terrorismo a Cuba, hubo también, antes de cuando empezaron las conversaciones, la liberación de algunos cubanos que estaban presos en Estados Unidos, de un estadounidense que estaba preso en Cuba, en lo cual jugó un papel importantísimo el Papa. Y luego ya el pasado 14 de agosto, John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, abrió la embajada nuevamente de los Estados Unidos en La Habana. Y quiero preguntarle a Luis, ¿qué papel puede jugar en concreto el Papa para que se normalicen completamente los nexos entre Washington y La Habana? Porque todavía está pendiente, y ustedes lo han anotado, el hecho de que si bien se han restablecido las relaciones diplomáticas, el embargo, y eso depende del Congreso aquí en Washington, sigue en pie. ¿Puede hacer algo el Papa, que ha hecho ya bastantes cosas en esto, para que se resuelva ese lío? Ayuda a elevar la discusión sobre Cuba del ambiente estrictamente político y muestra la moralidad, el aspecto global que tiene la relación y realmente minimiza a los que se siguen oponiendo a la normalización de una manera bastante fuerte. Pero la realidad es que el proceso político es separado de eso, pero definitivamente ayuda a mostrar que el impulso moral del mundo está detrás de continuar con esta normalización de relaciones, y eso es bueno, pero no va a resultar en un cambio dramático en el Congreso rápidamente. Y el otro aspecto es lo que decía hace unos momentos, que realmente la proyección de una figura latinoamericana hablando ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos es algo que tiene un impacto político de realmente aplanar el campo de juego entre América Latina y los Estados Unidos de una manera que realmente no creo que se haya hecho antes. Se está tratando de recordar quién fue el último latinoamericano que se dirigió al Congreso y no lo recuerdo. Pues algún presidente mexicano sería. ¿Fue Peña Nieto? No fue Peña Calderón, Nieto. Felipe Calderón. Fue Felipe Calderón. Y fue un buen discurso, pero no tiene el impacto que tiene el Papa. Y lo importante es que muchas de las personas, los intransigentes que quedan, porque ya son pocos, aunque algunos de ellos están en posiciones importantes, los que se oponen a la normalización o al levantamiento del embargo lo hacen supuestamente desde una posición moral de que no deberíamos apoyar a un régimen totalitario, ¿no?, que viola los derechos humanos. Entonces, el tener una figura a quien no se le puede cuestionar ni reprochar su dedicación a la moralidad ni a los derechos humanos complica un poco, aunque seguramente buscarán una forma muy creativa de hacerlo. Ya le están lanzando ataques al Papa, como han hecho antes, diciendo que, bueno, él es religioso, no es politólogo. Pero sí, si el argumento de los intransigentes que quedan apoyando esta política está supuestamente basada en la moralidad de no apoyar supuestamente al gobierno cubano a través de la normalización, entonces tener a la figura del Papa Francisco, un Papa que transciende la religión, creo que es algo bastante problemático para ellos. Y quiero aclarar que para mí, yo creo que sí vamos a ver cambio en el Congreso, más pronto quizás de lo que se piensa, pero no creo que sea necesariamente por el Papa. Creo que hay otras dinámicas que están jugando ahí, por ejemplo, la presión creciente que están empezando a sentir los senadores y congresistas de sus propios estados, del sector agrícola, del sector empresarial, y que quizás con la visita del Papa escuchen más de sus constituyentes de que quieren ver un cambio ahí. Yo creo que el tema con Cuba va a ser importante, pero yo creo que quizás el tema más importante en cuanto a la visita del Papa a Estados Unidos va a ser el impacto con el voto hispano con los temas migratorios. O sea, yo creo que eso va a ser más relevante, particularmente porque se está hablando tanto en la campaña electoral por los cambios demográficos que existen en este país. Pero creo que darle tanto crédito al Papa en cuanto a ese tema durante su visita es sobrehablarlo un poco. Pasamos de ser cubacéntricos a Estados Unidos céntricos, y no debemos olvidar que el Papa va a las Naciones Unidas, donde va a dar un discurso muy importante frente a la reunión general de las Naciones Unidas, que es realmente el momento, y lo han hecho todos los papas desde no me acuerdo qué año, donde presentan realmente su política exterior, la política exterior del Vaticano. Y es ahí donde yo creo que el Papa realmente va a hacer énfasis en el tema migratorio, en el tema del clima y otros temas importantes, y creo que eso
puede tener un efecto también en el trato que puedan tener otros países, ¿no?, con Estados Unidos y con Cuba. Por ejemplo, si el Papa llegase a hablar del tema de derechos humanos en un ambiente como las Naciones Unidas, donde es importante la cooperación internacional para, en el momento que la Unión Europea está en proceso de normalización también con Cuba, puede ser muy importante. En Cuba tienen lugar las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia, presidido por Juan Manuel Santos, y las FARC, un grupo guerrillero, pues, el más antiguo del hemisferio, que empezó a actuar en los años 60. Algunas personas, no solamente del entorno de las FARC, sino del gobierno colombiano, abrigan la esperanza de que el Papa hable con algunos integrantes de la cúpula de las FARC, e incluso con la delegación gubernamental, a ver si se le da un impulso mayor al proceso. Faltan aún por negociar temas claves ahí, como por ejemplo si los de las FARC van a comparecer ante la justicia y de qué manera lo harían, o como por ejemplo si van a entregar las armas. Desde el Vaticano se ha dicho que no va a haber tal encuentro entre el Papa con los señores de las FARC, pero por supuesto todo esto es susceptible de cambios, y más pensando en este Papa, que ha sido un hombre que sorprende, que tiene conductas inesperadas, que llama la atención. ¿Cree usted que eso puede ocurrir? Y sobre todo, si ocurre, ¿cree usted que eso le daría un impulso al proceso? No sé si ocurra tan tarde, porque creo que ya tendríamos una idea de que va a suceder si lo estuvieran planeando, pero si sucediera, creo que le daría un buen impulso y que sería bueno, y me gustaría verlo, pero no creo que con la agenda tan complicada y los movimientos tan difíciles que son de mover un Papa, que no esté ya programado. ¿Está de acuerdo con Luis? Yo creo que el Papa debería hablar sobre la crisis humanitaria que existe en la frontera entre Venezuela y Colombia. Quizás los temas de FARC quizás no van a ser temas de centro, pero hay grandes problemas que están ocurriendo en la frontera. Hay un desmovilizamiento de gente que no la están atendiendo bien por razones políticas, una crisis política, yo diría, no de necesidad, y ojalá que el Papa hable sobre esos temas también. No eras tú el que decía que no había que esperar demasiado. No, en cuanto si estamos hablando sobre los temas colombianos. No, y es que es significativo, porque hay que pensar en el papel que han jugado figuras de la Iglesia en las revoluciones latinoamericanas, ¿no? Sí. Sería poderoso. Es cierto. Gracias por haber estado aquí, Silvia Ayuso, Carl Meacham, Tomás Bilbao y Luis Miranda, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este especial de NTN 24 con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS, y con el apoyo del diario El País. Hasta la próxima.